Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. Vamos a escuchar hoy una sucesión de historias extrañas, de experiencias paranormales que le suceden a ustedes, a nuestros seguidores que se animaron y mandaron un montón de audios por suerte contándome sus historias para compartirlas justamente con ustedes, con todos aquellos seguidores de Mitos y Leyendas Argentinas que disfrutan de escuchar estas historias. Por otro lado, les quiero comentar que hemos creado un cafecito objetivo para aquellos que quieran colaborar con este espacio, ya que la incorporación de algunos elementos básicos de grabación ayudaría muchísimo a la creación de nuevos contenidos. Ahora sí, por último, les voy a recomendar crearse una especie de clima misterioso con un simple combo que no falla para agudizar nuestros sentidos, que es el de colocarse auriculares, intentar buscar un poco de oscuridad y en lo posible soledad para entrar en un clima misterioso que nos va a ir poniendo poco a poco cada vez más tensos. Los dejo con los audios, espero que los disfruten. Hola, mi nombre es Anabela, vivo en Buenos Aires y esta es mi historia. Aproximadamente en el año 96-97, cuando yo tenía 9 años, por una situación familiar tuvimos que abandonar la casa donde nací y crecí y mis papás tuvieron que salir a buscar un lugar para vivir alquilado. Encontraron una casa donde finalmente nos mudamos, era una casa grande que estaba dividida a la mitad. En la parte de adelante, que se entraba por un jardín abierto, vivía una chica con el marido y una nena, y nosotros vivíamos en la parte de atrás. Para que se hagan una imagen de la casa, sobre todo de la estructura, entrábamos por el jardín, tenía una puerta en el costado lateral, entrábamos por lo que sería todo un pasillo descubierto, que era parte del patio, y ese pasillo lindaba todo uno de los laterales de la casa. Y llegaba al patio y nosotros ingresábamos por la parte de atrás. La vivienda, cuando vos ingresabas, que entrabas por la parte de atrás, tenía como un espacio que daba a un baño. De ahí era como todo un pasillo. De un costado daba el living comedor, a la cocina comedor, y después seguía un pasillito que se iba como haciendo más angosto, que daba a las 3 habitaciones. En una de las habitaciones, que era la más pequeña, dormía mi hermana mayor. En la otra habitación, en la habitación matrimonial, dormían mis papás, y en la habitación más grande dormíamos mi hermana del medio y yo, que soy la menor. Mi cama daba la parte de la cabecera al costado de la puerta de entrada a la habitación. Teníamos las camas como si fuese en L, mi cama daba la cabeza a la puerta de entrada a la habitación, y teníamos, digamos, la situación de tener en ese momento una gatita que no dejaba que las puertas estén cerradas. Todo el tiempo subía y manoteaba el picaporte saltando para poder abrirla. Entonces, sobre todo a la noche, teníamos que dejar las puertas abiertas para evitar que eso nos despertara. Durante los primeros días estuvimos todos tranquilos, pero yo después empecé a tener el sueño muy interrumpido por ruidos que yo escuchaba a la noche en el pasillo que daba a las habitaciones. Yo siempre pensaba que había alguien, o sea, que caminaba alguien. Primero, en las primeras veces pensé que, bueno, capaz que era mi hermana mayor, que tal vez siendo la mayor se levantaba o permanecía más tiempo despierta a la noche, mirando la televisión o lo que sea, pero después ya empezó a ser muy entrada la madrugada, y cuando empecé a consultar si ella había sido o no, siempre me decían que no, que nadie se había levantado. Em, la verdad es que me interrumpía mucho el sueño, me daba miedo no saber qué era lo que yo escuchaba, o porque de repente me despertaba y tenía la sensación, como se siente a veces uno en la oreja, que hay algún ruido. Entonces me iba a dormir con mi hermana del medio, o sea, me pasaba a dormir literalmente en la cama con ella. Em, Cuando más entrado el tiempo, bueno, sabía por lo que comentaban mis papás que ahí había vivido una señora que se llamaba Luisa, y el hijo, y que la señora había fallecido.
Cuando yo empiezo a tener todas estas situaciones, empiezo a preguntar a ver qué había pasado con la señora y me dicen que, bueno, que esa señora había ido a un geriátrico y que de viejita había muerto. Yo, claro, era chica, entonces, bueno, nada, me estaban adornando un poco la historia para que yo no siga tan pendiente de los ruidos que yo escuchaba a la noche. Eh, un tiempo después yo me entero que mi hermana mayor, la que dormía en la habitación sola, la habitación más pequeña, también escuchaba este tipo de ruidos, sobre todo a la madrugada. Ellas tenían la costumbre de, sobre todo viernes o sábado, quedarse hasta la madrugada en la cocina mirando televisión, tomando algo, charlando. En esa época era la época del auge de los canales de música, Match Music, MTV, y se quedaban mirando videos de música, etcétera, y charlando. Mi hermana, cuando yo ya, bueno, soy más grande, me comenta que una de esas noches, cuando estaban en ese momento de charla y mirando televisión y demás, en un momento empiezan a jugar como de mano entre las dos, y mi hermana estaba de cara a lo que sería la ventana de la cocina que daba a ese patio y ese pedazo de pasillo por el que nosotros entrábamos. Y que en un momento, en esos manotazos, en ese ida y vuelta, en ese juego que estaban teniendo las dos, ve por la ventana pasar a una señora chiquitita, muy viejita, agarrándose, como cubriéndose con un saquito gris. Cuando mi hermana ve a esta viejita, se horroriza y abraza a mi otra hermana y se queda abrazada a ella, gritándole por favor, Natalia, hasta que bueno, se calma y le comenta lo que había visto. En ese momento ellas se habían hecho amigas, por así decirlo, de la chica que vivía en la parte de adelante de la casa y de vez en cuando charlaban o demás. Un día, en medio de esa charla, mi hermana más grande, sin comentarle lo que había visto, empieza a indagar un poco más con respecto a los inquilinos anteriores de la casa donde nosotros vivíamos. Y ella le comenta que bueno, era una señora bastante entrada en años con el hijo, que el hijo era camionero, que la señora, la verdad que era una señora muy tranquila, que nunca se la escuchaba, no salía prácticamente para nada porque era una señora muy grande y el hijo a veces viajaba por varios días porque hacía transportes a las provincias, entonces a veces se ausentaba hasta incluso una semana. En uno de esos viajes del hijo, al retorno del hijo, el hijo descubre que la mujer estaba muerta desde hacía por lo menos, le dijeron 2 días, en la habitación donde dormían mis padres. Entonces mi hermana le dice que, bueno, que era una señora grande, que podía haber pasado, y le dice, sí, nosotros ya vivíamos acá y no nos dimos cuenta porque precisamente la señora no salía. Sí se la podía escuchar de vez en cuando caminar a la madrugada o salir al patio incluso de noche. Y le comenta de que la característica principal de esta señora era que era una señora chiquitita, muy viejita y que siempre usaba un saquito gris. Al tiempo nos mudamos de esa casa cuando finalizó el contrato de locación y a mí me cuentan que efectivamente los ruidos que a mí no me dejaron dormir durante esos 2 años era efectivamente doña Luisa, que deambulaba de noche como le era costumbre. Bueno, espero que les haya gustado mi historia. La verdad es que hoy, siendo adulta, no lo vivo, digamos, como un recuerdo terrorífico, porque la verdad es que pienso muchas veces que ella había quedado como con su rutina en su casa y nunca nos había hecho nada malo. De hecho, ni mis papás ni mi hermana del medio, que dormía en la misma habitación que yo, nunca sintió nada ni tuvo ninguna situación.
la única que no podía dormir era yo. Y bueno, y mi hermana que se pegó flor de susto cuando la vio a doña Luisa pasear a la madrugada por el patio, como después nos comentaron, era costumbre. Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, ahí te comento más o menos lo que pasó con mi nena. Esto es justamente en esta semana que pasó. Fue un viernes por la mañana aproximadamente, que me lo comenta mi mamá. Y, digamos, mi hija fue a la casa de mi mamá con mi papá, fue a la casa de los abuelos del jueves a la noche. Bueno, se quedó a dormir, se quedó el viernes por la mañana. Estuvo divirtiéndose por allá, en Martínez, en la casa de ellos. Y bueno, le cuenta a mi mamá, por un lado, que vio un señor de pelo blanco con así ropa, decía de pobre, o sea, ella lo identifica así, de harapiento, todo así roto, más o menos, de pelo blanco y gordito, y carita redonda. Mi mamá le dice, sí, ¿cómo era? Le trató de sacar más información, ¿no? A mi hija. Y llevándolo como para el lado de que, mira, ¿qué te parece? Como si fuese un cuentito, que se lo vaya diciendo. Se lo fue narrando. Después, a la tarde, ya cuando eran las 8 de la noche, que fui a la casa de mis papás a ir a buscarla, a verla un ratito, me cuenta ella también lo mismo. Me dice, papá, ¿sabés que vi a un señor que sacó la cabeza por la ventana? En la ventana de la cocina de mi mamá hay un ventanal que tiene los vidrios así como medio difusos, que da hacia la escalera interior del edificio, digamos. Yo como es primera planta baja y planta alta, bueno, comparten las escaleras, y dice que entra como la cabeza del lado de afuera hacia adentro, mira, la saluda y después, bueno, se va. Y después, unos minutos más tarde, ella lo ve pasando por el ventanal de mi mamá. Vive en una esquina de la ochava de la casa, pasando a esta misma persona que como que se va de una esquina a la otra, o sea, dando vueltas sobre la ochava de la casa, o sea, sobre la esquina. Así que le cuenta eso también a mi mamá y me lo cuenta a mí. A lo cual, bueno, yo también le digo, sí, mi amor. En sí, en ese momento no reparé tanta atención porque estaba ordenando sus cosas, sus juguetes, o sea, y él estaba preparando un poquito la comida, que estaba ahí comiendo la merienda, estaba tomando la merienda ya. Bueno, eso me lo comenta, pasa desapercibido, y hoy mi mamá, hablando en la mañana temprano, que me ayudó a cuidarle unos minutitos mientras me iba a trabajar, me vuelve a comentar ella misma la situación. Me dice, mirá, che, me comentó esto la nena, viste que lo vio, que era una persona blanca, o sea, de carita redonda, era gordito, la ropa así como medio, como ella dijo, así de pobre, era viejito, cabello todo blanco. Y con mi mamá nos quedamos mirando y decimos, no será el abuelo, ¿no? O sea, mi padrino, que de afecto siempre le dije que era como mi abuelo. Él falleció en esa casa, en la terraza, o sea, lo que sería, nosotros tenemos, bueno, planta baja, planta alta y terraza. Y él falleció allá en la terraza, en casa, ¿no? Y él falleció hace más de 12 años, ya va a ser. Y bueno, lo empezamos a comentar y dijimos, no sé, no puede ser. Además le pregunto, ¿pero no le mostraste una foto a ella como para que te diga qué es lo que vio, si lo vio a él o a otra persona? Porque puede ser. Y también me dijo a mi mamá que tenía anteojos. Mi abuelo se usaba anteojos para leer, pero no se los ponía, digamos, todo el tiempo, solo para lectura los usaba. Entonces, bueno, como que quedó ahí. Así que bueno, justo después, cuando queríamos hablar un poquito más, ella se despertó y no pudimos hablar más, pero nos quedó esa intriga de decir a quién vio, porque por todas las descripciones que dio suena a que es mi abuelo, pero
no sé, no nos termina de cerrar con eso, aparte de los anteojos. Y mi mamá que no se atreve a mostrar una foto a ver para corroborar qué era. Así que bueno, esa es la pequeña anécdota que esta vez me pasó con mi nena, pero esta vez le ocurrió a ella y bueno, por suerte se lo pudimos hacer más leve, ¿no? Toda la situación. Bueno, y esta anécdota le pasa a mi mamá hace unas semanitas, justito antes que vaya mi nena y vea a lo que nosotros decimos que es mi abuelo, y que mi mamá estaba durmiendo una noche en la cama ahí con mi viejo, tranquilos, y mi mamá lo que siente es que le aprietan, hace una presión en lo que sería acá el hombro, el pecho, y como que la mantienen, la quieren tener agarrada en la cama, o sea, como tratando de atraparla. Mi vieja no, digamos que no tiene un carácter demasiado fuerte, le da pelea, dice, no, a mí no me vas a agarrar, no me vas a ganar, no nada. O sea, te voy a agarrar yo, ¿viste? Entonces, bueno, trata como de zafarse de la situación hasta que en un momento se zafa y antes de zafarse escucha como que le susurra algo al oído, una voz muy gruesa y así como algo inentendible, algo que le susurra que no sabe qué es. Y apenas termina de susurrar eso, desaparece. Mi mamá se levanta de la cama buscando primero a mi gata, que mi gata estaba durmiendo en el comedor, que está con ellos, ¿no? Se quedó mi gata allá en la casa de ellos, y la busca y no la encuentra. Pero bueno, se sabía que estaban durmiendo por allá. Entonces, lo que hace a continuación es prender la luz y buscar lo que era esta entidad o la presencia o lo que sea en la cama. Mi papá se despierta y le pregunta qué te había pasado, qué le pasó, y mi mamá le cuenta, mira, me pasó esto, esto y esto. Y ahí con mi papá se ponen a buscar, mi papá mira a ver dónde estaba la gata, mira la cocina, el comedor, ahí un poco para afuera, a ver qué onda, qué es lo que pasó, porque mi papá también tiene varias situaciones, varias experiencias que le pasaron a él y no deja de creernos que pueda pasar, ¿viste? Entonces como que no es que le dijo a mi vieja, tampoco sí la trató de calmar, pero tampoco es que le dijo, no, mira, vieja, pasa esto, lo otro, y no, la verdad que no, lo tomaron en serio. Bueno, a continuación mi mamá empieza a rociar agua bendita, a prender un saumerio, a rezar, a prender una vela por toda la casa, o sea, tanto ventanales como puerta, como pasillo, dintel, todo rociado con agua bendita, hasta lo que sería la entrada de calle, ¿no? Y así que bueno, eso es lo que le pasó a mi mamá, y a las semanitas va mi nena y la visita y bueno, le cuenta lo que había pasado anteriormente que conté. Hola, buen día. Soy Giselle. Te pongo en contexto más o menos por dónde vivo, así más o menos se ubican. Soy de La Matanza, de Virrey del Pino. Es por ruta 3 más o menos, casi llegando a donde empiezan los campos. Acá la mayoría de las casas tienen unos patios bastante grandes y la mayoría de los terrenos tienen más o menos unas 3, 4 casas. Más o menos como para que se hagan una idea. Bueno, Em, otro detalle es que vivo cerca de la estancia de Rosas y desde siempre en el barrio se dijo que por esta zona mataron a muchísimas personas. em, bueno, eso dicen, porque cada tanto sé que acá cuando hacían las casas, más de una vez se encontraba uno que otro esqueleto humano, se encontraban fémur, parte de brazos, así que no estamos arriba de un cementerio, pero en el barrio siempre se dijo que es muy común que hayan muertos en los terrenos. Eh, bueno, lo primero que me acuerdo es que cuando era chiquita, más o menos, no sé, 8 años, vivía en la casa de mi mamá, que vendría a ser tal terreno. En la parte de adelante estaba la casa de mi abuela y como unos 30 metros para atrás la casa de mi mamá donde yo vivía. Y algo que se escuchaba muy seguido era unos golpes que era estilo como si con un tronco gigante estuviesen tratando de tirar una pared.
se escuchaba eso siempre. Nosotros tenemos un alambrado en la parte de atrás que da con un vecino y con los otros vecinos hay paredones. En uno de esos paredones siempre se escuchaban unos ruidos fuertísimos. Los vecinos pensaban que éramos nosotros los que hacían el ruido y bueno, nosotros pensábamos que eran los vecinos. Una vuelta me acuerdo inclusive de escuchar a mi papá hablando con mi vecino y diciendo qué raro los ruidos, que ellos se levantaban a ver y nunca había nada. Yo inclusive me acuerdo una vuelta que también, pero se escuchaba fuertísimo, era un paf, paf, y se escuchaba siempre. Me acuerdo una vez también haber salido a ver, que esa era la única pared donde se podía escuchar y no había nada. Esa era una de las primeras cosas, pero digo, quizás sí tenía explicación, pero bueno, en ese momento no, nadie sabía qué era. Eh, Tiempo después, más o menos, cuando tendría unos 10 años, yo me mudo para la casa de mi abuela. En realidad, como mi abuela tenía una pieza libre, ya que mi tía se había mudado, me empiezo a quedar a dormir ahí, porque yo era bastante otaku de chiquita y los dibujitos que a mí me gustaban los daban a la madrugada y mi abuela tenía cable. Así que yo comía, cenaba, almorzaba en la casa de mi mamá, pero a la noche me iba a dormir a la casa de mi abuela. Em, la casa de mi abuela, vos para entrar a la casa de mi abuela tenías que entrar por un jardín de invierno que era bastante oscuro, o sea, no daba directo un patio, daba un jardín de invierno. Entrabas por un pasillo medio largo y para un lado estaba la pieza de mi abuela y para el otro lado está mi pieza, el baño, y si seguís por el pasillo, el comedor y para la izquierda la cocina. Una de las cosas que más me acuerdo, que al día de hoy no le encuentro explicación, fue que yo para este entonces ya tendría, no sé, unos 12 años más o menos, ya era bastante grandecita. Y me acuerdo, pero me acuerdo bien, que era un domingo, estaba toda mi familia en este jardín de invierno que quedaba pegada a la casa de mi abuela. Justo el jardín de invierno daba a la ventana de la pieza donde yo dormía. Era, no sé, más o menos mediodía. Y me acuerdo haber entrado a mi pieza y no sé por qué motivo no prendí la luz, porque más o menos se veía. Y se formó como una luz del tamaño de una pelota de vóley, que yo la veía que se empezaba a levantar. Estaba todo oscuro, pero se veía esa luz. Como que se empezó a levantar, se dividió en dos, o en tres, no me acuerdo, estilo como en la división celular, y empezaron a dar vueltas ahí en la pieza. Em, yo afuera escuchaba que estaba toda la gente, pero ni se me ocurrió llamar para que vengan a ver, pero empezaron a dar muchas vueltas y de un momento para otro se juntaron de nuevo y fue como si toda la pieza se pusiera de un color rojo. Esto duró más o menos como unos 5 minutos. Después, como que toda esa luz, toda esa luz roja, era roja estilo como esas, a ver cómo decirlo, esas luces bien tenues que se ponen a la noche en la pieza de los chicos. eh, es como que otra vez se volvió a formar una pelotita y desapareció. Yo me acuerdo que fui y le dije a mi papá, o sea, no era que yo estaba sola ni nada, yo estaba sola en la pieza, pero en el jardín de invierno al lado mío estaban mis tíos, mis primos, mis abuelos, estaban todos, no es que yo estaba sola ni con miedo, nada, porque eran las 12 del mediodía. Y fui y le conté a mi papá, obvio no me creyó, fui y le conté a mi mamá, tampoco, y bueno, y mi abuela sí un poquito, porque decía que en la casa cada tanto pasaban cosas medias raras. Bueno, esa fue la primera que digo al día de hoy, no le encuentro explicación, porque digo, no fue algo de un momento eh, no fue algo que duró unos segundos, duró como 5 minutos más o menos. Bueno, esa fue una. Después, otra que también pasó unas pares de veces era que mi abuela tenía una perrita que ya tenía como 16 años,
ya era bastante viejita, y cuando ella caminaba tenía un ruidito particular con las uñitas que sonaban más o menos así en el piso. Y cuando vos le cerrabas la puerta a la noche, porque la perra siempre iba a dormir, pasaba por el pasillo y entraba a la pieza. Y cuando la puerta estaba cerrada, ella te arañaba la puerta. La cosa es que un día la perrita se murió porque justo le dio una convulsión en la entrada donde entraba en la camioneta y bueno, mi abuelo la pisó y se murió. La cosa es que nosotros la teníamos tan presente a la perrita que un montón de veces se escuchaba a la noche sus garritas y también la escuchabas cuando como si quisiera entrar a la pieza. Te digo, la perrita ya se había muerto. Inclusive me acuerdo una vez que habían unos dibujitos que veía como a las 4 de la mañana. Yo tenía que levantarme de mi cama, ir al pasillo y desde ahí cambiar de canal, porque no lo podía hacer desde mi pieza. Y yo siempre cuando iba a cuando me iba hasta el pasillo, que estaba todo oscuro, la veías pasar a la perrita. Pero no era que la veías que la veías de reojo, la veías pasando caminando hasta la puerta que daba al jardín de invierno y ahí desaparecía. Y no la vi yo, nomás la vio mi abuela también. Y las garritas de ella casi todas las noches se escuchaba. Bueno, pero igual eso por suerte no daba miedo porque decimos, bueno, es la perrita, es el espíritu de la perrita que se quedó dando vueltas por acá, así que no, por suerte eso no nos daba miedo. Lo que sí nos daba miedo es que un tiempo después más o menos, cuando yo decía que teníamos que pasar por un pasillo y recién en el final estaba la cocina. Yo muchas veces cuando iba a la noche iba para la cocina y en la otra punta de la cocina estaban los aparadores y justo en el final de la cocina se veía una luz negra de más o menos, no sé, 1,5 metros, 1,20 metros más o menos. Era una sombra negra, era como si fuese un manchón que siempre cuando entrabas ahí se veía. Y después era como que iba bajando lentamente y desaparecía. Yo primero pensaba que por ahí era que yo venía de afuera y al estar la casa oscura, cuando entraba ahí y prendía la luz, yo pensaba que era un efecto por ahí de mi visión, pero no, porque no importaba cómo esté la luz afuera, sea de día, de noche, esté todo oscuro o todo prendido, muchas veces cuando vos entrabas ahí siempre veías esa sombra, porque no era una sombrita común, era completamente negro y no la vi yo nomás. La veía mi abuela, la veía mi prima que a veces se quedaba a dormir allá conmigo y me parece que una de mis tías también la había visto. Entonces, mi abuela, que era bastante supersticiosa, dijo, bueno, un día de estos vamos a prender unas velitas blancas, a ver para que se vaya la mala onda de la casa o algo así. Entonces me acuerdo que un día vino mi prima, yo en este entonces tendría, no sé, 14 años más o menos, vino mi prima que era 2 años mayor que yo y dijo, bueno, me quedo a dormir con vos y a la noche vamos a prender unas velitas. ¿Y qué hicimos? En la cocina, a la noche, pusimos no me acuerdo si eran unas velas celestes, unas velas blancas, en círculo, y pusimos una foto de la familia como para purificar, algo así. Creo que habíamos sacado esos rituales de estas revistitas predicciones, algo así, pero digo, éramos chiquitas, tontas, y dijimos, bueno, vamos a probar. Porque supuestamente no era nada malo, eran unas velitas blancas nomás. Cuestión que más o menos como para las 12 de la noche, 1 de la mañana más o menos, dijimos con mi prima, nosotros habíamos dejado la luz prendida igual de la cocina. Estaba todo el resto de la casa apagado, pero la de la cocina estaba prendida por las dudas. Dijimos, vamos a ver las velas, no vaya a ser cosa que se nos incendie la casa, vamos a ver que se apaguen, ya se deben estar por apagar. Y bueno, y acá es que pasa lo que al día de hoy no le encontramos explicación, que para mí fue una de las cosas más raras que pasaron, fue que
Llegamos a la cocina, se apagaron las velas y en la mesa, en el medio de la mesa, había una caja de pañuelitos descartables, que son estas que tienen un agujero en el medio y uno por ese agujerito va sacando los pañuelos. Cuando se apagaron las velas, yo estaba con mi prima y vimos que la caja empezó a moverse, pero no empezó como a temblar, empezó a moverse como a saltar arriba de la mesa hasta que se cayó. O sea, se movió como medio metro sola y se cayó al piso. Mi prima salió corriendo y yo me quedé a ver porque digo, uy, por ahí se metió un bicho adentro de la caja. No sé, traté de encontrarle la explicación lógica. Digo, se habrá metido un bicho o algo adentro de la caja y lo tiró. Agarré, levanté la caja y no había nada adentro. Así que, digo, al día de hoy a eso no le encuentro explicación. Esa fue como la que digo, bueno, en esta tuve testigo y todo porque estaba mi prima que salió asustadísima y bueno, eh, no sé qué fue lo que pasó. Igual al poquito tiempo yo después me volví a mudar con mi mamá, así que no sé si se siguieron viendo cosas ahí. Después, otra que me pasó, que esta fue, porque yo viví primero con mi mamá en la casa del fondo, después me mudé con mi abuela y después en el mismo terreno, bueno, en el mismo terreno, sería terreno de mi mamá, pero era todo parte como del mismo terreno, hicimos una casa y bueno, me mudé para ese lado. Y me acuerdo que yo ya también para este entonces ya era bastante grande, tendría, no sé, 16 años, que andaba muy paranoica porque en mi pieza yo escuchaba siempre que, no sé, por ahí dejaba un libro en un lado y al otro día estaba en otro lado. Y era bastante raro porque yo me acordaba bien dónde estaban todas las cosas y, y más tarde em, yo me acuerdo que estaba sola y digo, bueno, a ver, si hay algo acá que me está molestando, digo que me dé una prueba, algo. Que yo ya para ese entonces ya llevaba como 3 días sin dormir, 3 noches sin dormir, y ya estaba medio mal, que inclusive me dijeron para cambiarme de pieza. Y me acuerdo que en el momento que dije, bueno, si hay algo acá, que haya como usted que se manifieste, y pasaron tres cosas. Se prendió la radio sola. Había un llamador de ángeles colgado en la escalera que se empezó a mover y vi en el reflejo de una cuchara atrás mío a una persona vestida de amarillo. Yo estaba completamente sola en la casa, estaba todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas y vi eso. Le conté a mi mamá y me dijo, hay que asustarse de las personas vivas, no de los fantasmas. Porque al ratito llegó, le dije y bueno, me cambié de pieza y por suerte no volvió a pasar nada por muchísimo tiempo. Em, en esa sí me asusté. Después, más o menos cuando cumplí 21, me mudé, me fui a vivir con un novio y en la casa esa, la que era mi suegra, me contaba que había un chico que se le aparecía ahí en la casa, rubiecito de trajecito, que se había suicidado en esa misma casa. Justamente el chico se había ahorcado en el lugar donde yo dormía. Yo tenía mi cama donde dormía con mi novio y en la parte de arriba había un caño y en ese caño se había colgado este chico y decía que un montón de veces se le aparecía a ella. Yo por suerte nunca lo vi, pero a veces estaba toda la casa cerrada y se sentían unas ráfagas de viento
y se sentía así una presencia media rara. Encima, para colmo, el que era padrastro del que era mi novio, no sé si hacía brujería, no sé qué es lo que hacía. Sé que se ponía un gorro y decían que quedaba como poseído, algo así. A mí eso no me gustaba mucho, así que yo mucho con ese hombre no hablaba hasta que una vez me acuerdo que tenía a mi perrita chiquitita que de un momento para el otro estaba lo más bien y en un momento empieza a caminar y se empieza a caer y empieza a llorar y yo ya pensaba, digo, no, se me muere la perrita, porque encima era domingo y por donde yo vivo no hay guardias de veterinaria. Tenés que esperar sí o sí hasta el otro día a las 9 de la mañana para que te abran. Y me acuerdo que le digo a este hombre, porque digo, no pierdo nada probando, yo dije, ay, ¿me la podés curar? Y este hombre hizo así como, ¡shu, shu! Y la perra empezó a andar lo más bien. Digo, ay Dios, no lo podía creer porque fue un momento, le agarró, le hizo como un shus, shus, y la perrita empezó a mover la cola, pero ni siquiera es que le movió algo, no hizo nada, le hizo como una seña y la perrita se levantó, empezó a mover la cola y estuvo lo más bien, ni tuvo que llevarla al veterinario el otro día. Eh, Eso fue rarísimo. Y también, bueno, esto no sé si era cierto o no, pero ahí en el barrio, yo por suerte nunca lo vi, pero decían que en la madrugada a veces se apareció un nenito sin cara, así creo que cuando había niebla, y yo me acuerdo que la que era mi suegra me dijo casi llorando que una vez lo había visto cuando lo llevaba a mi ex cuando era chiquitito a la escuela. Decían que una vez vieron un nene que andaba ahí solito y que se le acercaron a preguntarle ahí a dónde iba y cuando los miraban no tenía cara el nene. Bueno, eso por suerte yo no lo vi, no. Yo creo que es cierto porque si la veías la cara a mi suegra, eh, casi llorando lo decía y bueno, creo que era cierto, porque otras personas también habían dicho que lo habían visto. Porque aparte, suponiendo que fuese broma, ¿qué haría un nene chiquito a la madrugada solo? ¿No? Creo. Después, bueno, bueno, fueron varias que me pasaron. Una que no me pasó hace tanto fue que esto ya fue cuando tendría, no sé, unos 25 años, ya bastante grande era. Yo estaba en mi casa, o sea, volví a la casa de mis papás porque me separé. Estaba en mi casa y tenía que rendir para un final. Entonces, mi mamá se llevó a mi nena, así yo me quedaba durmiendo, me quedé sola para ponerme a estudiar. Estaba acostada lo más bien y empiezo a escuchar como si agarraran una latita de Coca-Cola y la apretaran. Así ese ruido metálico cuando apretas una lata vacía. Se escuchaba un ruido así. Yo agarro, miro para afuera, no había nada. Pero se escuchaba como si fuese abajo de mi cama. Entonces digo, bueno, debe haber una explicación lógica. Agarré, miré abajo de la cama, saqué todo lo que había abajo. No había nada. Vuelvo a subir arriba de la cama para seguir estudiando y otra vez escuchaba y era abajo de la cama. Vuelvo a mirar, no había nada. No termino de levantarme que veo el cable de mi velador que está contra la pared, lejos de mi cama, y es como si alguien lo hubiese pegado, que empezó a moverse solo, y yo digo, yo acá estoy sola, la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, es imposible que se esté moviendo así, porque empezó como a tambalearse, pero digo, fue como si alguien lo hubiese pegado y se fue moviendo, bueno, hasta que se quedó quieto. No termina de pasar eso, se corta la luz. Y yo digo, bueno, ya está, es un espíritu que no quiere que yo estudie, no quiere que apruebe. Después volvió a la luz y bueno, el ruido ese se siguió sintiendo, no sé qué era, y lo dejé ahí. Así que hasta ahí fueron en las 4 casas que viví, en todas se vieron cosas. Y
Bueno, lo último, que esto no sé qué tan cierto será, es en el lugar donde trabajo. Yo trabajo en una farmacia. A la noche, siempre las chicas que hacen turnos decían que en las cámaras de seguridad se veían al que había sido el primer dueño, el que construyó la farmacia, que se murió ahí. Y bueno, decían que lo veían en las cámaras. Yo nunca lo vi. Lo que sí vi es que yo acá trabajo en la parte de arriba de la farmacia, en un sector donde yo sola puedo entrar, porque es un laboratorio. Entro yo solita. La única que puede llegar a entrar es la farmacéutica. Y esto fue más o menos, no sé, hará 5 años que me acuerdo que estaba ahí trabajando lo más bien, estaba lavando las cosas y de donde estaba yo hasta el lado de la puerta habían como unas 2 estanterías que están todas llenas de frasquitos. Pero es como que entre una estantería y la otra se ve lo que hay del otro lado. Digo, se ve medio incompleto, pero se ve, porque hay espacio entre una y la otra. Y una vez estaba lavando y veo que alguien entra eh, y está como, lo veo pasar a través de la estantería y veo que estaban al lado de los frasquitos y yo empiezo a hablar y le digo, pensé que era la farmacéutica, y digo que estaba buscando, que cualquier cosa yo después se lo llevaba y que no me contestó y bueno, no di pelota. Al rato bajo y le pregunto a la farmacéutica, digo, che, ¿qué pasó? No me contestaste, digo, no me escuchaste, ¿qué estabas buscando? Y dice, nada, si yo no subí en todo el día. Y no había nadie más en el sector de arriba. Y, y yo estoy segura que vi, yo sé que nadie puede entrar a ese sector, porque son todos de abajo, no dejan subir a las otras chicas. Y yo vi a alguien ahí que yo le estaba hablando, era como que no me escuchaba, no me prestaba atención. Y bueno, ahí eso fue bastante raro. Em, y después esas mismas noches, en las cámaras de seguridad también salían que en la parte del depósito ordenaban los pañales de una forma que es imposible que se caigan porque estaban todos en horizontal, uno arriba del otro, y salvo que los acomodes mal, no se caen. Cuestión que se caían los pañales. Y en la cámara se veía que eh, no podían caerse, eh, pero se caían igual. Y yo al otro día, después de eso, voy a preguntarle algo a un compañero mío y veo ahí como era como si alguien empujara los paquetes de pañales, era como si les pegaran y se cayeran, porque no era que se iban cayendo despacito, era como si les dieran un golpe y se iban al piso. Yo veo que se cae eso y voy a mirar a ver si había alguien y le pregunto a mi compañero, yo digo, ¿viste eso? Y me dice, no, yo digo, eso que estaba ahí arriba se acaba lo tiraron. Y decía, no, sí, estuvo toda la noche cayéndose las cosas. Y bueno, a esa sí la vi. Y bueno, creo que esas fueron más o menos todas las cosas que me pasaron. Digo, algunas eran, por ahí tenían explicación, pero hay otras que no. Y bueno, por suerte hasta ahora no volvió a pasar nada. Pero es como que cada ciertos años es como que pasan muchas cositas chiquitas seguido y después paran. Yo espero que ahora, bueno, espero ahora que no pase ninguna. Eh, bueno, eso, espero haberte entretenido. Hola Lucila, soy Fede de Bahía Blanca. Estas son dos anécdotas que me contaba mi abuelo. Las dos les pasó cuando él había salido a cazar. Él se juntaba con dos o tres amigos, iban una o dos veces por semana. Esto te pongo en tiempo, sería años 70-80. Eh, bueno, la primera, ellos iban caminando por el medio del campo. Había, había muy poca claridad, él siempre contaba que era una noche muy oscura y que la luna solamente daba un poco de claridad en el horizonte. Entonces ellos en un momento miran para atrás y se dan cuenta que un bulto negro muy grande los venía siguiendo a una distancia de unos 50 metros o poco más. Les llamó la atención que era como una vaca
él siempre decía que era como un toro grande. Eh, Siguieron, no le dieron importancia ya que pensaron que era un toro grande, o sea, es la conclusión que llegaron. Pero lo que los asustó es que ellos, en el trayecto, ellos cruzaron alambrados, un arroyito, y cuando iban volviendo hacia el campamento, miran para atrás y se dan cuenta que el bulto negro los seguía. Entonces ahí como que dijeron, ¿qué pasa? Como un toro o una vaca saltó alambrados y el arroyito. Eh, Así que bueno, levantaron un campamento con todo el susto y con el bulto mirándolos, eh, y agarraron sus cosas y se volvieron para Bahía Blanca. Bueno, y la segunda anécdota es muy extraña. Cabe aclarar que mi abuelo no veía nada de ciencia ficción, no leía nada de ciencia ficción, eh, así que es difícil que se haya inventado esta historia. Eh, bueno, ellos eran tres. Uno siempre se quedaba en el campamento haciendo el asado y los otros dos eh, salían a cazar. Se separaban por el campo a cazar. Mi abuelo a lo lejos ve que se venía tormenta, entonces le hace seña al otro muchacho con la linterna para que se volvieran al campamento. Bueno, llegan al campamento y se dan cuenta que el tercer compañero no estaba, no había nadie. Se tendría que haber quedado haciendo el asado. Bueno, no estaba. Lo empiezan a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. No había respuesta. Eh, Deciden salir a buscarlo. Se separaron. Creo que se juntan en un punto en común y no lo encontraron. Entonces, asustados, dijeron, bueno, volvamos a Bahía, busquemos ayuda para que nos ayuden a buscarlo en el campo. Habían hecho muchos metros adentro. Eh, Habrán caminado, no sé, más de media hora. Cuando, cuando van volviendo al campamento, ven fuego. Eh, Me acuerdo de la cara de pánico que ponía mi abuelo cuando decía, vi que había fuego, o sea, que había alguien en donde antes no había nadie. Bueno, salen corriendo los dos hacia el lado del campamento y efectivamente estaba el tercer compañero haciendo el asado. El asado estaba casi hecho, o sea, habían pasado media hora. El asado se hace, menos de una hora no se hace. Eh, Así que le preguntaron, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando, estuvimos acá, estuvimos a los gritos. Yo estaba acá, le dijo, yo no los vi hasta cierto punto, creo que les dijo, yo muchos detalles no me acuerdo, pero sé que les dijo, yo los vi a lo lejos con la linterna, pero no, recién ahora volvieron. Eh, y entonces ellos le dijeron, no, no puede ser, nosotros estuvimos acá, te estuvimos llamando y te salimos a buscar. Eh, Él seguía insistiendo, yo estuve acá, yo estuve acá. De hecho, no era una broma porque ya te digo, el asado estaba casi listo. Eh, entonces se quedaron extrañados. ¿Quién mentía? Eh, y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. O sea, como que compartieron el mismo espacio, pero no sé, en otra dimensión, no te sabría decir, porque ni mi abuelo me lo podía explicar, obviamente. Yo ahora con los conocimientos que tengo te puedo decir que capaz que uno estaba en una dimensión y los otros estaban en otra. Es una anécdota muy extraña, pero, pero me la contaban muy al detalle y las caras que ponía realmente te asustaban. Así que me parecía una historia interesantísima y siempre se la preguntaba para que me la cuente.
Espero que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y otras plataformas podcast. A quienes les haya sucedido algo paranormal, algo extraño, ya sea en la casa, en el trabajo, yendo hacia algún lugar en la ruta, en la calle, durmiendo, en cualquier situación la que sea, que a ustedes les pasó algo que no se lo pueden explicar desde la lógica, desde los conocimientos científicos, los invito a que me lo cuenten, que se acerquen a la página de Mitos y Leyendas Argentinas, me manden un mensaje, que lo comenten en los posteos que hago sobre los podcasts, y de esa manera van a ver que seguramente no sean los únicos a los que les pasan estas cosas, sino que por suerte somos varios y nos acompañamos entre todos. También aprovecho nuevamente este espacio para comentarles a quienes estén interesados en colaborar en la creación, producción y edición de nuevos contenidos, que lo pueden hacer a través del cafecito objetivo. Lo que pueden hacer es ingresar al Linktree, que está en la biografía de la página del Instagram de Mitos y Leyendas Argentinas, y ahí les va a dejar entrar a todos los espacios que tenemos dentro de lo que es Mitos y Leyendas Argentinas, y dentro de esos van a encontrar uno que dicen Cafecito Objetivo. Si ustedes ingresan ahí pueden colaborar y van a ser más que agradecidos. Así que bueno, me despido, no sin antes agradecerles enormemente por ser parte de Mitos y Leyendas Argentinas. Nos vemos en el próximo podcast.